Firmaba cheques por millones que ni siquiera le permitían ver, y no podía decidir ni sobre su propio cuerpo. Fueron 13 años de una esclavitud invisible, ante los ojos de todo el mundo que no sospechaba nada. Pero la gran pregunta hoy es, ¿quién controla realmente su vida ahora? ¿Y es realmente ella la que vemos frente al objetivo de la cámara? No vengo a contarles un cuento de hadas sobre una chica de pueblo que se convirtió en reina del pop, aunque así es como suele empezar esta historia en la boca de otros. Yo soy criminóloga, y lo que voy a desgranar con ustedes esta noche es un relato de traición, de control absoluto sobre otro ser humano, y de un dinero tan colosal que fue capaz de comprar el silencio de casi todos los que rodearon a esta mujer. Así que acomódense, porque esto va para largo, y créanme, cuanto más hondo se cava en esta historia, más turbia se vuelve el agua. Todo empieza en Kenwood, Luisiana, un pueblito sureño donde el tiempo parecía transcurrir a otro ritmo. Casas pequeñas, comercios pequeños, la iglesia como centro de la vida social y una escuela donde todos se llamaban por su nombre de pila. Un lugar entrañable a su manera, sí, pero también asfixiante, porque allí no existían los secretos. El chisme corría más rápido que el periódico de la mañana. La vecina sabía a qué hora había vuelto uno la noche anterior, y el cartero conocía más intimidades que cualquier confesor. Para algunos esa cercanía daba seguridad, para otros era una jaula de la que resultaba casi imposible escapar. Pero un día nacería allí alguien capaz de romper ese molde, ¿y de qué manera? El 2 de diciembre de 1981 vino al mundo la niña que terminaría redefiniendo la música pop. Britney Jean Spears, la segunda de 3 hermanos. Su hermano mayor, Brian, había nacido en 1977 y años después, en 1991, llegaría la benjamina, Jamie Lynn. Cada uno ocupaba un lugar distinto en esa casa, pero fue Britney quien desde muy pequeña se convirtió en el centro de todas las miradas familiares. Los Spears eran una familia típica del pueblo, marcada además por sus propias sombras. El padre, Jamie Spears, trabajaba en la construcción y arrastraba sus propios demonios: alcoholismo, inestabilidad económica, arranques de ira. En esa casa había gritos constantes, tensión permanente, miedo. Britney escribiría años más tarde en sus memorias que vivía en un estado de alerta continua, porque nunca sabía con qué humor ni con cuánto alcohol encima iba a volver su padre. Su madre, Lynn, era una mujer cálida pero enormemente ambiciosa. Trabajaba como maestra y llevaba una guardería en Kentwood, así que sabía tratar con niños y, sobre todo, sabía reconocer talento cuando lo veía. Era ella quien sostenía a la familia cuando Jamie se hundía en sus deudas y sus problemas, y era ella también quien tenía una convicción muy clara: su hija no era una niña cualquiera. Fue Lynn quien la llevaba a los concursos de talento del pueblo, quien la apuntaba a cada audición, quien la empujaba cuando otros dudaban. Algunos vecinos recordarían después que Lynn siempre tuvo claro que la carrera de Britney podía ser el billete de salida hacia una vida mejor, no solo para la niña, sino para toda la familia. Los psicólogos suelen advertir que este tipo de actitud materna es peligrosa por partida doble. Por un lado, el niño recibe un impulso y un apoyo enorme, pero por otro, toda su infancia se convierte en un proyecto. Britney era para su madre algo más que una hija. Era una inversión, una esperanza, la vía de escape de aquel pueblo sofocante. Hay quien sostiene que Lynn solo quería lo mejor para ella, y hay quien cree que, sin saberlo, la fue empujando hacia los engranajes de una industria cuyas consecuencias nadie podía prever entonces. En cualquier caso, así creció Britney, en un hogar donde la tensión se respiraba a diario, y eso, para cualquier niño, suele significar una cosa: la ausencia del sentimiento más básico de seguridad. El escenario le daba una sensación de libertad, pero desde el primer momento fue también su jaula, porque cuanto más brillaba, mayores eran las expectativas puestas sobre ella, sobre todo las de su madre. A los 8 años se presentó a una audición para el Mickey Mouse Club, aquel programa de Disney que buscaba talentos infantiles. Britney lo hizo muy bien.
pero le dijeron que era demasiado joven. Para muchos niños eso habría sido el final del sueño, pero para Lynn y para Britney fue solo el principio. Había que esperar, y ya llegaría el momento. Y llegó. Volvieron unos años después y esta vez sí quedó seleccionada. En el plató coincidió con otros niños que años más tarde conquistarían el mundo. Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling. Se podría decir que aquello era una auténtica fábrica de futuras estrellas, donde a los niños se les entrenaba como si fueran adultos. Coreografía perfecta, canto sin un solo fallo, sonrisa a la orden. Ese era el mundo Disney, de fábula por fuera y despiadado por dentro. Y aún así, Kenwood siempre volvía a reclamarla. Cuando terminaba el programa, Britney regresaba a casa. Volvía junto a un padre cuya batalla con el alcohol era imposible de disimular. Volvía junto a una madre que cada vez la miraba más como un proyecto, como una inversión que debía dar sus frutos. Y volvía a un ambiente donde la infancia, sencillamente, no tenía cabida. Porque un niño al que desde pequeño se le exige perfección, aprende que no tiene derecho a equivocarse. Los especialistas explican que crecer bajo ese tipo de expectativas suele generar un mecanismo de perfeccionismo. Britney aprendió que si cantaba sin fallos, si bailaba de forma impecable, si era la mejor, entonces recibiría amor y aprobación. Pero el amor condicionado es la trampa más peligrosa de todas, porque llega el día en que uno ya no puede estar a la altura, y entonces todo lo que se había construido sobre esa base se desmorona como un castillo de naipes. En Kenwood, todos sabían que aquella niña era distinta, una prodigio. Nadie se preguntaba qué significaba eso para ella. Nadie se detuvo a pensar a qué precio conseguía esa sonrisa perfecta, esa energía inagotable. Su vida entera respondía a un plan trazado por su madre, el plan de una vida mejor para toda la familia. ¿Y cómo despegó realmente su carrera musical? Pues así. Tras su paso por el Mickey Mouse Club, volvió a Kenwood. Siguió yendo a la escuela, pero su madre no se rindió ni un solo día. Maqueta tras maqueta llegaba a las discográficas, hasta que una de ellas, Jive Records, se fijó en serio en la niña. A los 15 años, Britney firmó su primer contrato. Grabó su primer álbum y se puso en marcha, a toda máquina, la fabricación de su imagen pública. Su voz, aunque característica, pasó por un proceso de pulido intenso. Sus coreografías se llevaron a la perfección absoluta, pero lo que más se cuidó fue, sobre todo, la imagen. El videoclip de Baby One More Time se convirtió no solo en un éxito arrollador, sino también en un símbolo que hasta hoy sigue generando polémica: la sexualización de un artista menor de edad. ¿Recuerdan ese video? Yo lo recuerdo perfectamente. El uniforme escolar, la camisa anudada, las miradas a cámara que no dejaban lugar a dudas. Britney tenía que ser, al mismo tiempo, una niña y un objeto de deseo. Ese era exactamente el plan de la discográfica. Para el mundo fue un hito. Para ella, el principio del fin de su inocencia, porque a partir de ese momento su cuerpo, su voz y su imagen dejaron de pertenecerle. Se vendieron giras, entrevistas, sesiones fotográficas. El público veía a una chica que conquistaba escenarios y parecía cumplir todos sus sueños. Pero detrás había un ejército de personas decidiendo cada detalle, desde el largo de una falda hasta la forma exacta en que debía sonreír. Se buscaba una inocencia casi perversa, y algunos que la conocieron entonces recuerdan que ya se podía notar cierto vacío en su mirada. La niña de Kenwood se iba desdibujando poco a poco, y en su lugar aparecía un producto cuidadosamente diseñado para el mercado. Y ese engranaje no funcionaba en el vacío. La familia Spears sabía perfectamente que del éxito de Britney también podían beneficiarse ellos. Su madre la acompañaba casi todo el tiempo, y su padre, que había arrastrado problemas económicos y de alcoholismo, vio en la carrera de su hija una oportunidad. Así que para unos, Britney era una artista, para otros, simplemente, una máquina de generar dinero. Ya entonces empezaba a rondar una pregunta que hoy vuelve con más fuerza que nunca.
¿Tuvo Britney Spears alguna vez verdadera capacidad de elección? Porque aunque su nombre coronara las listas de éxitos y su rostro colgara de las paredes de miles de adolescentes en todo el mundo, su vida privada empezaba a parecerse cada vez más a un guión sobre el que ella no tenía ningún control. El éxito de su primer disco convirtió a Britney casi de inmediato en uno de los nombres más candentes del espectáculo. El público se sabía sus canciones de memoria, pero quería más. Quería saber quién era fuera del escenario. Y ahí los medios empezaron a fijarse en su vida privada. Su primera relación seria y verdaderamente expuesta fue con Justin Timberlake, a quien había conocido en el Mickey Mouse Club años atrás, pero que a finales de los 90 se transformó en un romance muy mediático. Eran jóvenes, guapos, famosos, la pareja perfecta, casi de cuento para la prensa. Cada fotografía suya juntos terminaba en portada, y no faltaron los rumores de que aquel noviazgo había sido orquestado por las discográficas para disparar las ventas. Pero no fue así. Se conocían desde hacía años y su relación era genuina. Lo que sí es innegable es que la industria explotó su imagen a conciencia. Medios y sellos discográficos inflaron esa narrativa porque una pareja perfecta era un producto comercial extraordinario, que multiplicaba tanto las ventas de los discos de Britney como las del grupo de Justin, NSYNC. Pero lo que parecía un cuento de hadas se convirtió rápidamente en otra fuente de presión asfixiante. La relación fue diseccionada a una escala sin precedentes. Cada gesto, cada mirada, cada palabra terminaba analizada en las revistas del corazón. La imagen de Britney como la virgen del pop, lo digo entre comillas, chocaba de frente contra preguntas sobre su intimidad, sus decisiones más privadas, cuestiones que jamás deberían haber salido de su esfera personal. Y cada vez que veo algún video antiguo donde un periodista le pregunta si es virgen, todavía se me revuelve el estómago. Vergüenza ajena pura. En su momento los medios no dejaron de preguntarle por su vida sexual, si esperaría el matrimonio y cosas por el estilo. Y ella respondía en cada entrevista que sí, que quería guardar esa parte de sí misma para el matrimonio. En realidad, le habían indicado que dijera exactamente eso, porque formaba parte de la imagen de chica buena de al lado que discográfica y prensa se habían encargado de construir. Cuando empezó a salir con Justin Timberlake, ese tema se avivó todavía más. A ella la interrogaban de manera casi humillante. A él también le preguntaban, pero en un tono completamente distinto. En 2002, tras la ruptura, en una entrevista que quedó grabada en la memoria colectiva, le preguntaron directamente si se había acostado con Britney, y en lugar de proteger su intimidad, él sugirió públicamente que sí. Ese instante marcó un antes y un después, porque a partir de ahí, los medios empezaron a pintar a Britney como una hipócrita que mentía sobre su inocencia, y a Justin como el vencedor, el chico que había conquistado a la princesa del pop. Cuando la relación terminó en 2002, no fue solo una ruptura sentimental más, fue una explosión mediática. ¿Y qué hizo Justin? Decidió monetizarlo, porque en este mundo, al parecer, todo tiene precio. Aprovechó la separación para presentarse como víctima de una supuesta infidelidad. Su sencillo Cry Me a River, con un videoclip en el que una protagonista muy parecida a Britney es sorprendida siéndole infiel, marcó su imagen pública durante años. Ella, la traidora, él, el pobre chico herido. Los medios se tragaron esa narrativa sin hacer una sola pregunta. ¿Le fue infiel o no? Difícil saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que se la vinculó con el coreógrafo Wade Robson, el mismo que años después contaría en un documental haber sido víctima de abusos por parte de Michael Jackson. Se decía que Britney había tenido una relación cercana con él, pero jamás se confirmó que hubiese existido un romance real. Era solo la sugerencia que dejaban caer los tabloides y la interpretación que se hacía de aquel videoclip. En su momento, Britney negó rotundamente haber cometido infidelidad alguna. Años más tarde, en su autobiografía publicada en 2023, reveló que sí había existido un beso puntual con Wade, pero nada más. Añadió también que había sido Justin quien la había engañado a ella en varias ocasiones y no al revés, y que ella había guardado silencio para no dañar la imagen de él.
Y en esas mismas memorias reveló un secreto que durante 2 décadas nadie conocía oficialmente. A los 19 años se quedó embarazada de Timberlake. Para ella, según escribió, aquello no era una tragedia. Sentía que podría haberse arreglado como madre, que un hijo podía haber encajado de forma natural en su vida. Pero Justin pensaba justo lo contrario. Según sus propias palabras, él le dijo claramente que no quería ser padre tan joven, que aquello supondría el fin de su carrera y de su juventud. Britney recordaba haberse sentido presionada a tomar una decisión que en el fondo no deseaba, y escribió que fue él quien insistió en terminar el embarazo. Describió aquel episodio como uno de los momentos más traumáticos de su vida, porque en contra de su propio deseo, terminó cediendo a la voluntad de su pareja. Reveló además que el procedimiento se realizó en secreto, en su propia casa, sin la atención médica que debería haber recibido. Contó que Justin estaba presente, pero que no supo apoyarla de verdad. Fue ella quien atravesó el dolor, quien lloró y sufrió, mientras él, cito sus propias palabras, intentaba distraerse tocando la guitarra. Esa herida emocional la acompañó durante años, un recuerdo que volvía una y otra vez como una llaga que nunca terminó de cerrar. Volvamos al momento de la ruptura. Para Britney fue un golpe brutal a su imagen pública. El mundo que la había encumbrado ahora la juzgaba, y lo hacía sin piedad. Se podría decir que Timberlake construyó parte de su carrera sobre esa relación y esa ruptura, mientras que para ella ocurrió justo lo contrario. Tengo la sensación de que fue justamente a partir de ese momento cuando todo empezó, poco a poco, a resquebrajarse, porque a Britney se la trató, sinceramente, con una crueldad tremenda. Detengámonos un instante para resumir. Aquella relación fue su primer vínculo verdaderamente serio. Confió en él. Venían del mismo entorno musical, de la misma industria, así que el lazo era todavía más profundo. Se queda embarazada de un hombre que no quiere ese hijo. Después, él le es infiel y la presenta ante el mundo como la infiel. Y encima, intenta sacar rédito económico exponiendo los detalles más íntimos de su relación. Es sencillamente repugnante. O quizá fue una jugada calculada de antemano. Quizás él intuyó que algún día ella contaría lo que realmente había pasado, que fue él quien no quiso el hijo, que fue él quien la engañó, y decidió adelantarse, construyendo primero la narrativa en la que él era la víctima de una infidelidad. Pudo ser una estrategia de relaciones públicas brillante, aunque moralmente repugnante, pero esto nunca se ha confirmado. Sigue siendo, en el mejor de los casos, una lectura posible. En un mundo donde circula tanto dinero, no existe el juego limpio, y conviene no olvidarlo nunca. Para una mujer joven que apenas empezaba a entender qué significaban la cercanía y la confianza, una traición así, seguida de una exposición mediática tan brutal, puede resultar demoledora para la psique. Creo que aquella experiencia le dejó una herida muy profunda. Por primera vez en su vida, comprobó que alguien a quien amaba era capaz de usar su intimidad como herramienta de marketing. Y da la sensación de que a partir de esa confianza traicionada, todo empezó a desmoronarse, poco a poco, como un castillo de naipes. Después de aquello, Britney se enredó en algunos romances breves y sin demasiada trascendencia, según ella misma reconoció después. Estuvo con Colin Farrell, antes con Jared Leto, con Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit, y en cierto momento decidió darse un pequeño respiro rebelde. Voló a Las Vegas a divertirse con amigos, acompañada de Jason Alexander, su amigo de la infancia en Luisiana, alguien a quien conocía desde mucho antes de la fama y que le devolvía una sensación de normalidad. Durante una de esas noches de fiesta, ya bastante inmersos en el ambiente de Las Vegas, se les ocurrió la idea descabellada de casarse, y sencillamente lo hicieron. Entraron en una capilla y pronunciaron el sí. Fue pura espontaneidad, sin plan, sin familia, sin pensarlo 2 veces. Britney reconocería después que en ese momento solo quería desconectar, aunque fuera por un instante, de un mundo donde la trataban como un producto. Tenía 22 años. Estaba agotada por la presión gigantesca del espectáculo, de los medios, de la imagen impoluta de niña buena de Estados Unidos.
Aquel gesto era una especie de fuga, de rebeldía. Quería hacer algo alocado, algo solo para mí, diría más tarde. Cuando la noticia llegó a los medios y su entorno se enteró, la reacción fue inmediata. El matrimonio se anuló apenas 55 horas después, oficialmente porque se consideró que Britney no había tenido capacidad de comprender las consecuencias de una decisión tomada en caliente. Dicho de otro modo, se trató como una travesura sin importancia que había que barrer bajo la alfombra cuanto antes. Aquello fue, me atrevería a decir, la primera señal pública de algo que se repetiría durante años. Una mujer adulta sin derecho a decidir sobre su propia vida. Decidían la discográfica y la familia. Ella no tenía voz. Y entonces, por desgracia, apareció Kevin Federline. Cuando lo conoció, Britney ya empezaba a sentirse asfixiada por todo aquel circo mediático. Cada paso suyo era vigilado y descrito con detalle. Fue justo entonces cuando se desató de verdad ese infierno de acoso fotográfico que sufriría durante años. La seguían a todas partes, le hacían fotos, las vendían por buen dinero a las revistas. Britney buscaba normalidad, o al menos algo que se le pareciera. Federline era bailarín, alguien de la industria, pero fuera de su burbuja de estrella. Le parecía más sencillo, menos enredado en juegos del espectáculo que Justin. Vio en él a un chico corriente que podría darle una pizca de estabilidad. Pero la realidad era muy distinta. Kevin ya arrastraba un historial que debería haber servido de advertencia. Mantenía una relación con la actriz Shar Jackson, con quien tenía una hija y esperaba otra. En la práctica, dejó a su pareja embarazada para iniciar algo con Britney. Ya desde el arranque aquello apuntaba más a un capricho egoísta que a un compromiso real. Pero la Britney enamorada, al parecer, no quiso ver esas señales de alarma. Según se contó, además se le habría ocultado que su pareja anterior estaba embarazada. Ella lo supo mucho después, cuando los medios ya la habían señalado como la mujer que le había robado el novio a una embarazada. Aquello volvía a golpear la imagen de chica de la puerta de al lado que tanto había cultivado. Aquella mujer embarazada, por su parte, repitió en varias entrevistas que no culpaba a Britney de la ruptura, porque, según sus propias palabras, había sido Kevin quien había jugado sucio en todo aquel asunto. Un tipo bastante escurridizo, la verdad, pero Britney en aquel momento no lo veía. El amor, como dicen, es ciego. La relación avanzó a toda velocidad, casi como en una película. Apenas 3 meses después de conocerse se casaron. Y no fue precisamente una boda de ensueño al estilo Hollywood. Todo lo contrario. La ceremonia se celebró en secreto, y según algunas fuentes, ni los invitados ni la familia sabían realmente a qué iban. Les habían dicho que asistirían a una fiesta de compromiso, y solo al llegar descubrieron que se trataba de una boda. Ya entonces algunos notaron que había algo extraño en todo aquello. Parecía una decisión precipitada, casi desesperada. Otro gesto de rebeldía de Britney, como diciendo: un matrimonio ya me lo anularon, pero este no me lo van a quitar. La pareja tuvo después su propio reality, Britney and Kevin, Chaotic, que debía retratar su gran historia de amor, pero que en la práctica mostraba a una Britney bastante a la deriva y a un Kevin que parecía sacar más provecho de su brillo que aportar algo a su vida. El programa fue destrozado por la crítica y se convirtió en la prueba de que Britney empezaba a escapársele de las manos a quienes controlaban su imagen. Ella necesitaba a alguien que le dijera que era suficiente tal cual era. Kevin sabía decírselo, sí, pero al mismo tiempo, como demuestran los hechos, se benefició de su dinero, su fama y su influencia. Aquel matrimonio fue una auténtica montaña rusa. Por un lado, la pasión, una maternidad acelerada, el nacimiento de sus 2 hijos, Sean Preston y Jaden James. Por otro, discusiones constantes, fiestas, irresponsabilidad. Los paparazzi adoraban aquel caos, porque Britney, hasta entonces perfectamente cincelada, empezó de pronto a parecer una chica cualquiera, en chándal, cansada, perdida, y cada tropiezo suyo se vendía como churros calientes. Pronto aquel matrimonio comenzó a resquebrajarse. A Kevin se le conocía como un hombre de fiesta, rodeado de mujeres,
ocupado en juergas y en intentos frustrados de hacer carrera como raro, más que en atender a su familia. Britney, aunque ella misma atravesaba entonces una crisis personal, quería estabilidad y seguridad para sus hijos. Y fue justo ahí donde arrancó de verdad la cacería de los paparazzi. Los medios pagaban fortunas por sus fotografías. Se dice que a mediados de la década de los 2000, una sola imagen suya podía llegar a valer hasta $100,000. Eso convertía a los fotógrafos en auténticas jaurías que la acorralaban sin descanso. Ella acababa de dar a luz, atrapada en un matrimonio con un hombre inmaduro que, en el fondo, solo parecía esperar su dinero. Y a eso se sumaba que su carrera se había frenado en seco. Imaginemos ahora una situación en la que una persona no puede caminar onces, prisa que le estalle un flash en la cara. No puede echar gasolina, no puede hacer la compra, no puede ir a recoger a su hijo al colegio sin que aquello se convierta en un espectáculo. Así era, exactamente, la vida de Britney Spears en aquellos años. Y los paparazzi no la seguían de uno en uno. Eran grupos enteros, a veces de varias decenas de personas. Incluso hoy, cuando veo esas grabaciones antiguas, sencillamente me cuesta creer que algo así pudiera suceder. La rodeaban en los pasillos, le cortaban el paso con sus coches, la perseguían en motocicleta. Cuando Britney intentaba huir, la acosaban como si fuera una persecución policial. Solo que aquello no era una película, era su vida real. Uno de los episodios más recordados es cuando conducía con uno de sus bebés en el regazo. Las fotos dieron la vuelta al mundo y sobre ella cayó una ola inmediata de críticas. Pero, ¿alguien se planteó siquiera por qué lo había hecho? Ella misma explicaría después que estaba tan aterrada por la multitud de fotógrafos que rodeaba su coche que solo quería alejarse de allí cuanto antes. Y desde una perspectiva criminológica, aquí se puede hablar directamente de un fenómeno de acoso colectivo. Los paparazzi actuaban como una manada, y el individuo no tenía forma real de defenderse. En un contexto normal, esas conductas se considerarían acoso o una violación flagrante de la intimidad. Pero tratándose de una estrella, en aquel momento era perfectamente legal, porque la legislación estadounidense otorgaba a los fotógrafos una libertad prácticamente absoluta. Lo que vivió entonces hoy se describe como un ejemplo de tolerancia institucional hacia el acoso. Aquellos fotógrafos se acercaban tanto que casi la rozaban, le gritaban su nombre, le cerraban el paso con el coche. Aquello parecía un asedio, una cacería. Y ahora, la pregunta más importante: ¿por qué nadie intervenía? ¿Por qué la policía no dispersaba a esas multitudes? ¿Por qué todo aquello era, en teoría, perfectamente legal? La respuesta está en la propia ley estadounidense. Britney era una figura pública, y eso significaba que tenía muchísimos menos derechos a la privacidad que un ciudadano corriente. A ojos de los tribunales, su vida era un asunto de interés público, y los fotógrafos podían retratarla en cualquier espacio abierto, en la calle, en una gasolinera, delante de su propia casa. Se amparaban en la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y de prensa. Documentamos la realidad, mostramos lo que interesa a la opinión pública, decían. A mediados de los 2000, no existía ninguna normativa que regulara realmente la actividad de los paparazzi. Solo después de los casos más extremos, tras años de crítica pública, California terminó aprobando leyes antipaparazzi. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La mayor crisis de Britney se produjo en un momento en que la ley no solo no protegía su intimidad, sino que, tengo la impresión, legitimaba directamente a quienes la perseguían. Y todo aquel engranaje lo movía una sola cosa: el dinero. Cuanto más agotada, desesperada y llorosa aparecía, más ganaban los fotógrafos. La provocaban, la incitaban, cruzaban sus límites sin ningún reparo, porque sabían que en cualquier momento podía estallar, y era justo eso lo que esperaban. El mecanismo era brutalmente simple. Su dolor era su negocio, su desesperación, su prima.
Y conviene recordar que unos años antes, el mundo ya había recibido un aviso de a qué conducía esa obsesión. En 1997, con la muerte de la princesa Diana, cuyos perseguidores la acosaron en coche exactamente de la misma manera en que perseguirían a Britney una década después. Diana murió, y los paparazzi no solo no desaparecieron, sino que se volvieron todavía más impunes. Los momentos más dramáticos llegaban cuando Britney perdía el control, estando sus hijos delante. Los medios publicaban cada una de esas fotografías, construyendo la narrativa de una madre incompetente. Era un mecanismo que se retroalimentaba solo. Cuanto más se desmoronaba Britney, más se vendían esas imágenes, y más agresivos y provocadores se volvían los fotógrafos. Aquel círculo vicioso terminaría estallando en un colapso total en 2007, del que hablaré enseguida. En ese sistema Britney, sencillamente, no tenía ninguna posibilidad real de defenderse. Por suerte, todo aquello terminó cambiando de forma definitiva con la llegada de las redes sociales. Hoy son las propias estrellas quienes suben fotos de su vida privada, así que aquel oficio del paparazzi, tal y como existía entonces, prácticamente ha dejado de tener sentido. Volviendo a Britney, cuando presentó la demanda de divorcio, Federline apuntó directamente al punto más sensible: los hijos. La batalla por la custodia se convirtió en un espectáculo público. Kevin se presentó como el padre responsable, y a ella la pintaron como una madre inestable. Y aunque hoy sabemos que él también llevaba entonces un estilo de vida bastante caótico, en su momento, tanto el tribunal como la opinión pública creyeron su versión. Fue un golpe que terminó por quebrarla, porque ya no se trataba de romances ni de titulares de prensa. Se trataba de sus propios hijos. Uno de los episodios que más pesó en la decisión sobre la custodia fue aquel día en que se rapó la cabeza y después atacó un coche con un paraguas. Los paparazzi, como siempre, seguían cada uno de sus movimientos. Aquella tarde Britney subió a su coche y condujo hasta una peluquería. No parecía la ícono del pop de siempre. Iba agotada, en chándal, con una mirada en la que se mezclaban la rabia, la tristeza, la desesperación. Dentro del salón había varias personas, y en cuanto ella entró, el ambiente se tensó de inmediato. Pidió que le raparan la cabeza al cero. La peluquera se negó, tal vez porque no quiso cargar con la responsabilidad de una decisión tan drástica. Entonces Britney tomó la máquina y lo hizo ella misma. Testigos aseguraron que repetía una y otra vez: «No quiero que nadie pueda tocarme». Esa frase era, en el fondo, un grito desde lo más hondo, porque durante años todo el mundo la había tocado. Peluqueros, estilistas, coreógrafos, managers, parejas. Todos tenían acceso a ella. Todos decidían su aspecto, sus movimientos, sus palabras. Ella sencillamente intentaba recuperar el control desesperadamente. Fuera del salón, los paparazzi acechaban como buitres y dispararon cientos de fotografías. Sabían que estaba ocurriendo algo fuera de lo común, algo que iba a valer una fortuna. Y así fue. Las imágenes de su cabeza rapada dieron la vuelta al planeta y se convirtieron en el símbolo del colapso de una estrella, en una imagen icónica de su caída. Los medios se lanzaron a interpretar aquello de 1000 formas distintas. Unos hablaban de drogas, de que quería borrar rastros de sustancias que pudieran aparecer en un análisis capilar antes de una vista judicial. Recordemos que en ese momento luchaba por la custodia de sus hijos y el tribunal podía solicitar pruebas toxicológicas. El cabello, en efecto, puede conservar durante meses rastros de ciertas sustancias, pero el problema de esta teoría es que raparse la cabeza no impide realizar ese tipo de análisis. Las muestras se pueden tomar de otras zonas, como las cejas, las pestañas, el vello corporal, o directamente de sangre y orina. En la práctica, si un tribunal hubiese querido comprobar el consumo de alguna sustancia, afeitarse la cabeza no la habría protegido de nada. Así que se trata de una teoría bastante endeble.
Ella nunca reconoció que ese fuera su objetivo, pero en su entorno circuló esa versión, que estaba tan desesperada por no perder a sus hijos, que llegó a ese extremo. Otras lecturas apuntan a que, al raparse, en realidad recuperaba el control sobre el único terreno donde todavía podía ejercer algún poder, su propio aspecto. El cabello formaba parte de su imagen. Era una pieza más de un producto del que vivía toda una industria. Así que, al destruir su pelo, destruía ese producto. Mostraba que ya no era una marioneta. Sin embargo, pocos días después ocurrió algo que terminaría de sellar la pérdida de su derecho a la custodia. Según algunos relatos, aquel día Britney fue a visitar a su exmarido Kevin a su casa. Quería ver a sus hijos. Kevin no la dejó entrar. Se marchó furiosa, humillada, con la sensación de haber sido rechazada una vez más. Era otra ocasión en la que no pudo ver a sus hijos. Los paparazzi, por supuesto, seguían cada uno de sus pasos y fueron tras ella. Y en algún momento, algo se rompió dentro de ella. Se detuvo, bajó del coche y perdió el control por completo. Se le soltaron todos los frenos. Volvió a ver a un grupo de fotógrafos rodeando su vehículo y disparando fotos sin parar. Sacó un paraguas verde, corrió hacia el coche de uno de ellos y empezó a golpear las puertas y las ventanillas. Los fotógrafos, lejos de retirarse, siguieron disparando aún más fotos, registrando cada golpe. Uno de ellos declaró después a la prensa. Le decía: «Britney, ¿estás bien? Tranquilízate». Y ella estaba fuera de sí. En las imágenes se ve a Britney con la cabeza rapada, en chándal gris, el rostro desencajado y el paraguas en la mano. Esa imagen se volvió prácticamente icónica, no solo por su desmoronamiento personal, sino también por lo que revelaba de la obsesión mediática que la había arrastrado hasta ese límite. A los pocos minutos, Britney se marchó. Nadie resultó herido. El coche sufrió solo daños menores. ¿Y qué hizo aquel fotógrafo cuyo coche había sido golpeado con el paraguas? Se quedó con él como recuerdo y terminó subastándolo. Según algunas fuentes, se vendió por unos $60,000. Meses más tarde, Britney pidió disculpas públicas por aquel incidente. Dijo que en ese momento se sentía perdida y furiosa y que lamentaba aquel estallido, pero ya estaba hecho. El resultado: Kevin obtuvo la custodia de sus hijos y Britney se hundió en una crisis tras otra. Como curiosidad, cabe apuntar que Kevin, tras el divorcio, no recibió dinero por reparto de bienes porque existía un acuerdo prenupcial, pero sí obtuvo una pensión de manutención para los niños. En un principio esa pensión ascendía a $20,000 mensuales. En 2018, Kevin solicitó un aumento, argumentando que Britney ganaba sumas enormes y que los gastos de criar a sus hijos habían crecido. Tras las negociaciones se llegó a un acuerdo y desde septiembre de 2018, Britney comenzó a pagar alrededor de $35,000 al mes, a lo que se sumaban gastos adicionales de sanidad, educación y seguridad. En la práctica, esa manutención se convirtió en la principal fuente de ingresos de Kevin. Circularon también en su momento rumores de que era el propio Kevin quien animaba a los paparazzi a provocarla, a perseguirla, a avisarles de dónde se encontraba para conseguir esas fotografías comprometedoras que después él podría usar como argumento en los tribunales para demostrar su inestabilidad. Pero esto nunca se demostró ni se le llegó a probar oficialmente. Lo que sí es cierto es que, en aquella época, los fotógrafos obtenían información de gente cercana a Britney, conductores, escoltas, a veces conocidos, que revelaban dónde iba a aparecer, a cambio de miles de dólares. Una cosa está clara: fueron precisamente esas imágenes de Britney en plena crisis las que terminaron siendo el mejor aliado de Kevin ante el tribunal. Él no tuvo que mover un dedo. El sistema entero trabajó por él. Kevin Federline se convirtió en esta historia en algo más que un simple exmarido, en el símbolo de lo fácil que resulta destruir a una persona explotando sus debilidades y su imagen pública. Kevin obtuvo la custodia completa de los hijos. Britney podía verlos, pero solo bajo supervisión. Cada visita se realizaba en presencia de un tutor. Cada gesto suyo era evaluado, cada mirada analizada. Con el final de aquel año acercándose, Britney ya era la sombra de sí misma.
Los paparazzi no le daban tregua ni un segundo. Fotografías suyas sin maquillaje, llorando dentro del coche, perdiendo un zapato en plena noche, se vendían por miles de dólares. Y entonces llegó enero de 2008. Aquella noche pasó a la historia porque Britney debía entregar a los niños a Kevin tras una visita. En lugar de hacerlo, se encerró en el baño con su hijo pequeño, Jaden. Lo sostenía con fuerza, como si supiera que sería la última vez que podría abrazarlo sin testigos. Cuando la policía y los negociadores entraron en la vivienda, Britney estaba en un estado de colapso total. Sus hijos quedaron con Kevin y a ella la trasladaron a un hospital para someterla a observación psiquiátrica. El mundo entero vio entonces la imagen de Britney Spears siendo trasladada en ambulancia, rodeada de policías, bajo el estallido de cientos de flashes. Unas semanas después, la situación se repitió. Volvieron a sacarla de su casa, esta vez en un convoy policial, ante las cámaras. Y fue entonces cuando cayó la sentencia que le arrebataría la libertad durante 13 años. En febrero de 2008, el tribunal estableció una tutela legal, y su padre, Jamie Spears, se convirtió en su tutor, formalmente para velar por su bienestar y su seguridad. En la práctica, aquello significaba que una mujer adulta, un ícono de la música pop, no podía tomar ninguna decisión sin la autorización de su tutor, ni sobre su trabajo, ni sobre su dinero, ni siquiera sobre si podía conducir un coche o retirarse un dispositivo intrauterino. En serio, incluso ese tipo de cosas llegaron a discutirse. Y quiero detenerme ahora en toda esta cuestión de la tutela, porque fue precisamente ella la que me empujó a contar esta historia. Todos esos vericuetos legales, esos procedimientos, cómo se desarrolló todo. Se lo voy a explicar de forma clara, para que todos entiendan lo que realmente le hicieron a esta mujer, porque cuanto más se profundiza en los detalles, más sospechosa resulta toda la historia. El Tribunal de Los Ángeles determinó que Britney Spears no era capaz de funcionar de manera autónoma y de forma temporal. Insisto, temporal, estableció la tutela. En un principio iba a durar solo unos días, después un mes, pero aquella decisión provisional terminó convirtiéndose en 13 años. ¿En qué consistía exactamente? En la práctica, una mujer adulta que ganaba millones no tenía derecho a decidir nada por sí misma. Cada contrato, cada actuación, cada compra, desde un coche hasta un café, debía ser aprobado por sus tutores, oficialmente en nombre de proteger su salud y sus intereses económicos. En realidad, se trataba de un control absoluto sobre su vida y, entre paréntesis, sobre su patrimonio. Como ya mencioné, el principal tutor fue su padre, Jamie Spears, el mismo hombre al que Britney, años después, acusaría de maltrato psicológico y de aprovecharse económicamente de ella. Jamie tenía poder de decisión sobre su patrimonio, su trabajo, incluso sobre su tratamiento médico. Controlaba también los aspectos más cotidianos e íntimos de la vida de su hija. Era él quien decidía si podía salir, si podía conducir, si podía dejar de tomar la medicación que le habían prescrito. Se preguntarán por qué fue precisamente él, y no Lynn, su madre, quien terminó como tutora, aunque en teoría la madre habría sido una opción más natural. Pues porque así lo dictaminó el tribunal, que consideró que Jamie cuidaría mejor de su hija. Curioso, ¿verdad? E imaginen ahora a una mujer adulta que desde los 16 años ganaba millones y que de repente no podía decidir por sí misma si conducir un coche o usar su propio teléfono. Todo tenía que ser aprobado. Su padre, junto a un equipo de abogados y managers, controlaba absolutamente cada aspecto de su vida. Y lo más llamativo, era precisamente Jamie quien recibía una compensación económica de su patrimonio por ejercer la tutela. Dicho de otro modo, cuanto más trabajaba Britney, más ganaba él. En sus memorias, Britney escribió que su padre le decía, y cito, «Ahora yo soy Britney Spears», queriendo decir que era él quien la controlaba y que ella no tenía ni voz ni voto. Reveló también que su padre criticaba constantemente su aspecto físico. Le decía que estaba gorda y que tenía que hacer algo al respecto. Pero lo más escalofriante de todo fueron las injerencias sobre su propio cuerpo y sus decisiones más íntimas. En 2021, durante su sonada intervención ante el tribunal,
Britney reveló que no le permitían retirarse el dispositivo intrauterino que mencionaba antes. Quería intentar ser madre otra vez. Le dijeron, sin rodeos, que no tenía ese derecho. Para muchos de los presentes en aquella sala, ese fue el instante en que se cayeron todas las máscaras. Ya no se trataba solo de control financiero o profesional, se trataba del derecho más elemental de cualquier ser humano, decidir sobre su propio cuerpo. Porque claro, ¿cómo iba aquella máquina de generar dinero a quedarse embarazada? ¿Cómo iba entonces a dar conciertos, a bailar, a cantar, a actuar? Ni hablar. Y esto es solo la punta del iceberg. La tutela implicaba también restricciones económicas severas. Aunque su patrimonio se contaba en decenas de millones de dólares, a Britney se le entregaba apenas una pequeña asignación, mientras que su padre administraba el resto por completo. A eso se sumaba la vigilancia. Según revelaron después, antiguos guardaespaldas se monitorizaban su teléfono, su ordenador, incluso sus conversaciones. Hubo también denuncias sobre micrófonos ocultos en su propio dormitorio. Britney relató en varias ocasiones que la obligaban a tomar fuertes medicamentos psicotrópicos que la dejaban aturdida, con una sensación de indefensión absoluta. Le arrebataron cualquier capacidad de elección, incluso sobre sus propias actuaciones artísticas. Y atención, porque circularon rumores de que, cuando se negaba a actuar, la amenazaban con quitarle el contacto con sus hijos. La gran paradoja de todo esto es que la tutela se sostenía sobre la premisa de que Britney no era capaz de valerse por sí misma, y sin embargo, durante esos 13 años, ella grababa discos, daba conciertos, viajaba a eventos, promocionaba productos. Incluso mantuvo una residencia en Las Vegas que llegó a generar cientos de millones de dólares en ganancias. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible sostener a la vez que alguien está demasiado enfermo para llevar su propia vida y al mismo tiempo obligarlo a trabajar sobre un escenario día tras día, presuntamente bajo amenaza de chantaje? Si no actúas, olvídate de ver a tus hijos. ¿Se lo imaginan? Fue precisamente esa contradicción la que llevó a la opinión pública a empezar a hablar en voz alta de que algo, ahí, no encajaba en absoluto. Y vale la pena preguntarse también cuánta gente se beneficiaba de aquella situación. Abogados, managers, médicos, su padre, incluso instituciones financieras. Todo un ejército de personas cuyos sueldos salían directamente del patrimonio de Britney. Un sistema que debía protegerla se convirtió en un mecanismo legal de explotación. Y lo más inquietante de todo es que aquello no ocurría en algún centro cerrado, tras los muros de una clínica privada. Ocurría ante nuestros propios ojos, ante los de sus fans, los medios y el mundo entero. ¿Y de dónde partió todo esto? De la gente más cercana, de su padre, de su madre. Terrible. Hubo también voces que sostenían que Britney había sufrido una crisis nerviosa real, que era impredecible, que representaba un peligro para sí misma y que aquella tutela era simplemente necesaria para protegerla de ella misma, y también para proteger su patrimonio, para que no acabara despilfarrándolo, para que no terminara como tantas otras estrellas, sola, arruinada o incluso muerta. Y de acuerdo, admitamos que al principio pudo tener cierto sentido. Aceptemos que en 2008 fue, quizás, la única forma de frenar un tren que corría directo hacia la catástrofe. Pero 13 años, en serio, 13 años. Una mujer adulta, sana, tratada como si sufriera una incapacidad permanente. Y durante todo ese tiempo, grababa discos y ganaba cientos de millones de dólares. ¿En qué quedamos? Estaba demasiado enferma para decidir si podía comprarse un café, pero lo bastante sana como para dar conciertos de varias horas, 5 veces por semana, en Las Vegas. Esa contradicción es la clave para entender toda esta historia. Porque si aquella tutela realmente respondía a la preocupación por su bienestar, ¿por qué se parecía tanto a un plan de negocio perfectamente calculado en el que Britney no era más que una herramienta para generar dinero?
¿No sería acaso que aquella tutela fue diseñada con precisión, quizás por su propio entorno o por la industria, para exprimirle el mayor tiempo posible bajo el mayor control posible? Son preguntas difíciles de responder. Y si se preguntan dónde estaban entonces sus amigos, alguien que pudiera haberla ayudado a salir de todo aquello, se lo digo yo, en ningún sitio. Y aquí quiero hablar de su amiga y asistente de toda la vida, Felicia Culotta, porque muchos fans de Britney se preguntaron durante años por qué no la ayudó a liberarse de lo que, seamos sinceros, era una auténtica prisión. Felicia conocía a la familia Spears desde hacía años, mantenía una relación muy cercana con su madre y a mediados de los 90 fue contratada como asistente y acompañante de Britney, justo cuando ésta empezaba a conquistar el mundo. Felicia era mucho más que una empleada. Para muchos fans, era casi una segunda madre, y Britney veía en ella a alguien que se preocupaba de verdad por ella. Era quien la acompañaba en las giras, quien velaba por su bienestar, siempre a su lado, y llegó a ganarse fama de ser la única persona de su entorno en quien realmente se podía confiar. Pero cuando en 2008 se estableció la tutela, el papel de Felicia en la vida de Britney se esfumó de golpe. Fue apartada por el equipo de gestión y por el propio padre. Oficialmente se dijo que Felicia se había marchado para ocuparse de otros asuntos, pero ella misma reconoció después, en el documental Framing Britney Spears, estrenado en 2021, que no tenía acceso a Britney y que aquella decisión de alejarla escapaba a su control. En ese documental, Felicia habló con enorme emoción de cuánto lamentaba no haber podido estar a su lado en ese momento. Reconoció que la tutela fue para ella un auténtico shock. No lograba entender cómo alguien tan joven y capaz podía terminar bajo un régimen de incapacitación legal. ¿Por qué entonces no ayudó a Britney? En primer lugar, porque no tenía acceso a ella. El sistema de tutela era tan hermético que incluso las personas más cercanas quedaron completamente aisladas. Cualquiera que pudiera haber salido en su defensa era apartado de forma sistemática, y en su lugar aparecían abogados, managers y escoltas que trabajaban directamente para Jamie Spears. Felicia solo empezó a hablar públicamente años después, reconociendo su sentimiento de culpa y admitiendo que, de haber podido, habría hecho mucho más. Pero también existen ciertas especulaciones, teorías que circulan sin confirmación entre la comunidad de fans, según las cuales Felicia habría sido, de algún modo, silenciada, ya fuera por los abogados de Jamie Spears o por presión contractual, puesto que formalmente formaba parte del equipo que trabajaba para la familia. Se rumorea que podría haber firmado acuerdos de confidencialidad que le impedían hablar públicamente sobre los detalles de la vida de Britney en aquella época. Parte de los fans interpretó sus declaraciones tan medidas como una señal de que temía decir toda la verdad. Yo, al ver ese documental, también tuve esa sensación. ¿Y la madre? ¿Dónde estaba Lynn en todo esto? Ahí está el asunto. Muchos fans le reprocharon haberse beneficiado económicamente del éxito de su propia hija. Escribió libros, concedió entrevistas, formaba parte de la marca Spears. Algunos sostienen que no luchó por poner fin a la tutela porque a ella misma le convenía que siguiera existiendo, o al menos porque no quería arriesgarse a quedar completamente apartada de su hija y de esa fuente de ingresos. Según algunas versiones, Lynn también temía enfrentarse a su exmarido, un hombre dominante, de carácter explosivo, que tenía en sus manos todos los documentos y todas las decisiones relacionadas con Britney. Pueden preguntarse también, con razón, por qué la propia Britney no se reveló de forma más contundente. Ya lo mencioné. Es posible que fuera chantajeada con la amenaza de perder el contacto con sus hijos si dejaba de actuar. Y en segundo lugar, puede tratarse simplemente de lo que se conoce como indefensión aprendida, un fenómeno muy documentado en víctimas de violencia doméstica o de control psicológico prolongado. Consiste en que, cuando una persona experimenta repetidamente que sus decisiones no tienen ningún efecto real, termina convencida de que ya no vale la pena intentarlo. Incluso cuando surge una oportunidad de cambio, la víctima no reacciona, porque de forma inconsciente asume que, de todos modos, nada depende de ella.
aun cuando en la práctica ya tuviera margen real para actuar. Es posible que por eso Britney pareciera pasiva durante tantos años. No gritó públicamente, no llevó ella misma la batalla a los tribunales. Para muchos aquello parecía una aceptación tácita de la situación, pero en realidad se trataba de una fractura psicológica clásica. Una persona acostumbrada a que cualquier intento de rebeldía termine en un castigo aún mayor, deja de rebelarse. ¿Qué le hizo esto a Britney? Creo que, sobre todo, le arrebató la autoestima, le quitó la confianza en sí misma. Se nota en algunas de sus actuaciones de la época de la tutela. No se siente cómoda consigo misma. Hay momentos en que parece incluso cohibida, algo totalmente ajeno a como era antes. Pero cuando una mujer adulta tiene que pedir permiso para retirarse un dispositivo intrauterino, tiene todo el derecho a sentir que su cuerpo ya no le pertenece, ¿verdad? Es posible también que todo esto la volviera en cierto modo más infantil. La trataron durante casi toda su vida como a una niña incapaz de decidir por sí misma. Eso explica en parte su forma de comportarse, de hablar, e incluso esos vídeos extraños en Instagram que a veces pueden parecer inmaduros. En criminología, encontramos numerosos casos similares. Víctimas de violencia psicológica dentro de la familia, víctimas de sectas, prisioneros de regímenes totalitarios. En todos esos ejemplos, el mecanismo es el mismo. Arrebatar la libertad de elección conduce, tarde o temprano, a la indefensión aprendida. Bien, ¿y cómo llegó finalmente el momento en que Britney recuperó la libertad? Pues en cierto punto surgió, de manera casi inesperada, el movimiento Free Britney. En 2019 empezó a circular la información de que Britney había ingresado de forma forzosa en una clínica psiquiátrica. Fue entonces cuando, en un podcast dedicado a seguir su carrera, una persona anónima, alguien de su entorno cercano, una especie de informante, aseguró que la mantenían aislada y la obligaban a recibir tratamiento, que permanecía internada en un centro psiquiátrico sin su consentimiento. Esas palabras fueron la chispa que encendió todo, y se puso en marcha una auténtica maquinaria. Los fans que llevaban años siguiendo cada movimiento suyo empezaron a fijarse en detalles que, para cualquier persona ajena, pasaban completamente desapercibidos. Notaron, por ejemplo, que publicaba vídeos casi idénticos entre sí, la misma ropa, los mismos movimientos, una mímica extraña, gestos repetidos, y que ella misma parecía, de algún modo, distinta a sí misma. Y quiero que se queden con este detalle, porque más adelante volveremos sobre él con una teoría que, se los aviso, resulta bastante perturbadora. Aquellos vídeos y publicaciones extrañas en Instagram generaban preguntas. ¿De verdad gestionaba ella misma esa cuenta? ¿O era otra persona quien publicaba en su nombre? Sus publicaciones parecían a menudo incoherentes, escritas como con prisa, a veces llenas de emoticonos extraños y repeticiones. Los fans empezaron a interpretarlas como mensajes en clave, peticiones de ayuda disimuladas. Reconozco que en algún momento aquello se volvió un poco desmedido, pero lo cierto es que todos esos vídeos generaban una inquietud genuina, algo que, por cierto, sigue ocurriendo hoy en día. A eso se sumaba que Britney no aparecía en los medios, no concedía entrevistas, no actuaba en público. La gente empezó a preocuparse y a hacer preguntas incómodas, tan incómodas que terminaron dando origen a todo un movimiento que exigía su libertad. Surgió entonces la etiqueta principal en redes, Free Britney. Al principio se la ridiculizó, tachándola de teoría conspirativa exagerada de fans, pero estos no se rindieron. Reunieron documentos judiciales, analizaron cada frase de cada entrevista, cada aparición pública, y plantearon preguntas que resultaban cada vez más incómodas. Todo el mundo se preguntaba, ¿cómo es posible que alguien que gana tanto dinero no pueda ni comprarse un café sin el permiso de su padre? Durante años los medios generalistas trataron aquello como un capricho de fans, pero con el tiempo, algo empezó a resquebrajarse. Los documentos judiciales que salieron a la luz confirmaron que Britney vivía, en efecto,
bajo un control estrictísimo, y que la tutela se prorrogaba una y otra vez sin razones claras. Y cuando en 2019 empezó a filtrarse que Jamie Spears no tenía ninguna intención de renunciar a su poder, que seguía gestionando su vida y su patrimonio, el movimiento Free Britney se volvió global. El punto de inflexión llegó en junio de 2021. Fue entonces cuando Britney, por primera vez en años, habló ante el tribunal. Sus palabras dieron la vuelta al mundo. Dijo, y cito textualmente: «Están dejando que mi padre me destruya la vida. Tengo que librarme de él y denunciarlo por los abusos cometidos bajo esta tutela». Aquel momento lo cambió todo. Ya no eran los fans, ni los teóricos, ni los blogueros. Era la propia Britney quien, con voz temblorosa pero decidida, declaró: «Soy prisionera dentro de mi propia casa». Contó que la obligaban a tomar medicamentos muy fuertes, que la forzaban a trabajar y muchas otras cosas más. Frente al tribunal, en las calles de Los Ángeles, se reunieron multitudes con pancartas que decían «Free Britney». Ya no era un simple capricho de admiradores. Se había convertido en un movimiento social de enorme magnitud que resonó por todo el mundo. Celebridades, abogados, incluso políticos empezaron a hablar del tema. El mundo tuvo que mirar la verdad de frente. La tutela de Britney no era protección, era una prisión legalizada. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El sistema que durante años había parecido inamovible empezó a tambalearse. La jueza Brenda Penny, encargada del caso, terminó por escuchar a Britney. Y una vez que lo hizo de manera pública, ya no hubo marcha atrás. El 12 de noviembre de 2021, el tribunal puso fin oficialmente a la tutela. Después de 13 años, Britney Spears recuperaba su libertad. Horas más tarde escribió que aquel había sido el mejor día de su vida. Después de 13 años, por fin podía decir: «Soy libre». Y lo que ocurrió aquel día en Los Ángeles no fue solo una decisión judicial, fue un símbolo. La prueba de que incluso dentro de un sistema que parece imposible de mover, la voz colectiva y la determinación pueden cambiar las cosas. Los fans, ridiculizados durante años como paranoicos, vivieron por fin su momento de triunfo. El movimiento Free Britney demostró la fuerza descomunal que puede tener la gente cuando no se calla, cuando no se deja intimidar. Sin ellos, sin esas personas, es probable que Britney siguiera hoy atrapada dentro de ese sistema. Fueron ellos los primeros en gritar que algo andaba muy mal, y fueron ellos, años después, quienes vieron cómo a su ídola por fin se le devolvía la libertad. ¿Y qué pasó después? Su abogado, Matthew Rosengart, ya en el momento en que se levantó la tutela, dejó claro que aquello no era el final. Prometió revisar, tras la liberación de la estrella, cada factura, cada contrato y cada movimiento de dinero de aquellos 13 años de tutela. ¿Y qué se descubrió? Rosengart solicitó una auditoría de las cuentas relacionadas con la tutela. Los documentos revelaron que Jamie Spears había ganado, por ejercer como tutor de su propia hija, más de $6 millones. Sus abogados cobraban del patrimonio de Britney honorarios millonarios. Y en aquel mismo proceso para poner fin a la tutela, Britney terminó pagando tanto a sus propios abogados como, atención, a los abogados de su padre, los mismos que defendían que la tutela debía mantenerse. O sea, esto resulta directamente escandaloso. Financió a ambas partes. ¿Se dan cuenta? Y por si fuera poco, en 2021, The New York Times publicó un reportaje según el cual Britney había sido espiada. Una empresa de seguridad llamada Black Box habría intervenido sus llamadas telefónicas y la habría grabado dentro de su propia casa. Se llegó incluso a afirmar que sus conversaciones privadas con sus abogados estaban siendo monitorizadas, una vigilancia absolutamente total. Sin embargo, hasta la fecha, y precisando, hasta octubre de 2025, no ha recaído ninguna condena penal contra Jamie Spears ni contra sus colaboradores. Rosengart llegó a plantear la posibilidad de emprender acciones penales por abuso, pero todo quedó empantanado en largos procedimientos legales. Entonces, ¿qué salió realmente a la luz? Que la tutela fue, en el fondo, un negocio,
del que el padre, los abogados y los managers sacaron millones. Que ese control se extendía mucho más allá de lo financiero, tocando su vida personal, su intimidad y su propio cuerpo. Y que el sistema legal permitió que aquello se prolongara durante 13 años, pese a que Britney trabajaba y generaba dinero sin descanso. Pero si piensan que ya es todo bastante extraño, les advierto que no, que a partir de aquí la cosa se pone todavía más rara. Déjenme contarles qué ocurrió después, porque ya nos vamos acercando a las conclusiones más inquietantes de esta historia. Juzguen ustedes mismos hasta qué punto. El 12 de noviembre de 2021 fue el día en que Britney recuperó, quizás por primera vez en su vida, la capacidad de decidir sobre sí misma, con casi 40 años. Nada mal, ¿eh? Por primera vez podía disponer libremente del dinero que había ganado. Por primera vez podía irse de vacaciones a donde le apeteciera. Por primera vez podía, incluso, no trabajar. Aquello debía marcar el final de una pesadilla, el comienzo de una nueva vida. Pero como suele suceder en su historia, el final de un drama resultó ser apenas el principio de otro. En ese momento, Britney tenía a su lado a Sam Asghari, un entrenador personal y actor más joven que ella, a quien había conocido durante el rodaje de uno de sus videoclips. Durante mucho tiempo se le presentó como el bueno, el leal, el comprensivo. Los medios afirmaban que era él quien la sostenía anímicamente, quien la apoyaba en su lucha por la libertad. Estuvieron juntos 6 años y se casaron en junio de 2022, ya con la tutela finalizada. Al contraer matrimonio, firmaron un acuerdo prenupcial que protegía el patrimonio de Britney, de modo que él no tenía derecho alguno sobre su dinero ni sobre su fortuna en caso de divorcio. Parecía que, por fin, tras años de incapacitación legal, Britney podía elegir libremente a su pareja. A la boda no asistieron ni su madre ni su padre. En cambio, sí acudieron estrellas como Madonna, Paris Hilton o Drew Barrymore. Fue todo muy de cuento de hadas, aunque también, de alguna manera, algo artificial, más parecido a un espectáculo de Hollywood que a una celebración familiar íntima. Pero tampoco ese matrimonio duró demasiado. En agosto de 2023, Asghari presentó la demanda de divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Sus abogados no impugnaron el acuerdo prenupcial. Él mismo declaró públicamente que le deseaba lo mejor a Britney y que siempre la respetaría. En los medios y entre los fans surgieron sospechas de que Asghari se había acercado a ella desde el principio buscando fama y dinero. Los críticos señalaban la diferencia de edad, él 13 años menor, y su interés evidente por consolidarse en el mundo del espectáculo, algo que consiguió, en gran medida, gracias a su relación con Britney. Tras la ruptura, algunos tabloides afirmaron que había intentado exigir dinero adicional, amenazando con divulgar grabaciones comprometedoras, aunque esto nunca se confirmó en documento oficial alguno. Tras la separación, Britney volvió a quedarse sola, formalmente libre, pero emocionalmente desconectada de su familia, de su pareja y de sus amistades de siempre. Empezó a publicar cada vez más contenido en Instagram, vídeos cortos en los que bailaba en su salón, a veces con la misma ropa una y otra vez, con un aspecto muy desinhibido, el maquillaje corrido, girando sobre sí misma sin parar, incluso blandiendo cuchillos, entre otras muchas escenas extrañas. Para una parte de sus seguidores, se trataba de expresiones espontáneas y liberadoras, una forma de sacar todo lo acumulado tras años de sometimiento. Para otros, en cambio, era la prueba de que algo no iba nada bien. Los comentarios empezaron a multiplicarse, que aquella no era Britney, que se trataba de un deepfake, que era una creación de inteligencia artificial, y la gente empezó a preguntarse quién manejaba realmente esa cuenta. Y aquí es donde recordamos aquel detalle que mencionaba antes. Los fans del movimiento Free Britney ya habían notado, en plena época de la tutela, que parecía distinta a sí misma. Sigamos ese hilo, porque hoy la pregunta más importante que ronda esta historia es, literalmente, si ella todavía sigue con vida. Sé que suena una pregunta absurda, pero es exactamente la que, desde hace años,
alimenta la imaginación de fans y medios por igual. Y ahora, atención, porque vamos a entrar en una de las teorías conspirativas más difundidas en los rincones más oscuros de Internet. El origen de esta ola de sospechas sobre una supuesta muerte de Britney Spears se puede fijar con bastante precisión el 26 de diciembre de 2016. Aquel día, en la cuenta oficial de Sony Music Global, apareció una publicación que decía: "Descanse en paz, Britney Spears", junto con su fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento. Pocos minutos después, apareció un mensaje muy similar en la cuenta de Bob Dylan. Internet estalló. El mundo entero creyó, durante unos minutos, que la princesa del pop había fallecido. Pero Sony borró rápidamente aquella publicación y aseguró que su cuenta había sido hackeada. Todo se explicó, oficialmente, como un ataque de ciberdelincuentes. ¿Pero fue realmente así? Para muchos fans, aquello fue una señal de alarma. Sí, decir que fue un hackeo suena como la explicación más sencilla, ¿no? Pero otros se preguntaron: ¿y si alguien, por error, había revelado la verdad? ¿Y si aquel mensaje sobre su muerte estaba preparado para publicarse más adelante y se filtró antes de tiempo? O algo todavía más inquietante: ¿y si alguien decidió deliberadamente contarle al mundo algo que no debía escuchar todavía? Existen varias teorías sobre aquella publicación. La primera sostiene que, en efecto, se trató de un ataque informático real. Según esta versión, los hackers habrían querido ridiculizar a Sony, dañando su reputación. Una demostración de fuerza, algo así como: miren, podemos tomar el control de la cuenta de una de las discográficas más grandes del mundo y desatar el caos a escala global. Para ciertos atacantes, la mayor recompensa es precisamente ese instante en que millones de personas y los medios dirigen la mirada hacia ellos. Tomar el control de la cuenta de una gran discográfica supone una dosis de adrenalina, una sensación de poder, una prueba de destreza. Este tipo de intrusiones en cuentas de marcas conocidas también se usa a veces como herramienta para difundir enlaces de phishing, pedir donaciones falsas, promocionar inversiones fraudulentas o redirigir tráfico hacia sitios sospechosos. Las asociaciones de protección al consumidor llevan años advirtiendo sobre estafadores que se hacen pasar por celebridades. A menudo, este tipo de ataque funciona también como una especie de prueba. Si los atacantes logran entrar en el sistema, pueden ampliar su acceso e intentar algo de mayor escala. En el mundo del cibercrimen, un ataque exitoso suele allanar el camino para el siguiente. Muchas de estas intrusiones en cuentas de redes sociales son, sencillamente, una forma de explorar vulnerabilidades de seguridad. Pero aquí también podría entrar en juego simplemente el trolling y el gusto por sembrar el caos social. Parte de estos ataques buscan únicamente generar confusión, poner a prueba la reacción de la gente o provocar pánico. Es una especie de vandalismo digital que puede tener consecuencias de largo alcance, porque la gente tiende a creer una información cuando la ve publicada en una cuenta que considera fiable. Existe también una segunda teoría, que sostiene que se trató de un anuncio de fallecimiento publicado demasiado pronto por error. Según esta versión, el mensaje pudo haber sido redactado de antemano, previendo una eventual muerte de Britney, y terminó publicándose por accidente. Este tipo de necrológicas preparadas de antemano realmente existen en medios y grandes corporaciones para las estrellas de primer nivel. Pero nunca se ha demostrado que este fuera el caso concreto. Y hay una tercera teoría, la del sabotaje, la idea de que una verdad se escapó de control. Es la versión más conspirativa de todas, la que sostiene que no fue en absoluto un accidente, sino que alguien filtró deliberadamente la verdad, disfrazándola de ataque informático. Los defensores de esta teoría sostienen que aquella publicación fue un intento de revelar que Britney, en realidad, ya había fallecido. El problema es que no existe ni una sola prueba, ni un solo documento, ninguna confirmación, solo especulación pura. Lo más probable, en realidad, parece ser un simple caso de vandalismo digital.
Grupos como Ormine y otros similares ya habían tomado antes el control de cuentas de celebridades y de grandes corporaciones para publicar información falsa y ganar notoriedad. Pero tras aquel incidente con Sony, los fans empezaron a examinar con mucha más atención cada nueva publicación de Britney. Su Instagram, que debería haber sido un espacio de conexión con sus seguidores, se convirtió en un catálogo de preguntas sin respuesta. Porque, seamos sinceros, subía videos realmente extraños. Los fans se preguntaban por qué resultaba todo tan inquietante, por qué siempre la misma ropa, los mismos bailes, las mismas expresiones. ¿Por qué esas grabaciones parecían tan caóticas, como si alguien quisiera ocultar deliberadamente los detalles del entorno? ¿Por qué Britney parecía cada vez menos ella misma? Y sus movimientos, además. Fue una bailarina y una intérprete extraordinaria, y ahora sus bailes parecen, en ocasiones, torpes, como si alguien que no sabe bailar intentara imitar sin demasiado éxito los movimientos originales de Britney. Y bueno, es cierto que existe algo llamado envejecimiento, así que el hecho de que su aspecto haya cambiado no tiene, en principio, nada de extraño. Algunos fans se han fijado, por ejemplo, en sus dientes, en que han aparecido pequeños espacios entre ellos, pero eso perfectamente podría deberse a que ha dejado de usar su retenedor dental. Cualquiera que haya llevado ortodoncia, y Britney la llevó, sabe que dejar de usar el retenedor puede provocar que los dientes se muevan y se separen. Y en cuanto a sus movimientos al bailar, bien podría tratarse simplemente de que ha perdido forma física con los años. Pero claro, tal vez alguien quiera precisamente que pensemos eso. Y luego está la teoría del doble en esas grabaciones. En la era de la inteligencia artificial ha surgido una nueva hipótesis, que lo que vemos no es Britney, sino un producto tecnológico, un deepfake, una reconstrucción digital. Han aparecido comentarios que afirman directamente que ella lleva mucho tiempo muerta y que lo que vemos es únicamente una simulación. ¿Es posible? En teoría, sí. Sabemos que la tecnología de deepfake es capaz de engañar al ojo humano, pero sostener esa ilusión durante años, a través de decenas de videos y fotografías, exigiría movilizar una cantidad enorme de personas y recursos. En una película, algo así resulta perfectamente factible. En el mundo real, es prácticamente imposible de sostener sin que se produzca alguna filtración. Y conviene recordar que las personas son, siempre, el eslabón más débil, y que tarde o temprano, alguien termina, como se suele decir, cantando. Bien, planteemos ahora la pregunta esencial, porque aquí entramos en la parte más oscura de todo este rompecabezas. Si, hipotéticamente, aceptáramos que Britney ya no está viva y que hay una doble ocupando su lugar, ¿quién saldría beneficiado de todo esto? En primer lugar, podría beneficiarse la discográfica, que posee los derechos sobre su música y que, en teoría, podría querer seguir exprimiendo su marca, sus redes sociales, su imagen. Sin embargo, la historia demuestra que la muerte de un artista suele disparar las ventas todavía con más fuerza. Así que, mirándolo desde una lógica puramente económica, resultaría más rentable sacar partido de una tragedia que sostener artificialmente una apariencia de vida. Aunque claro, ese pico de ventas tras un fallecimiento suele ser intenso al principio y después decae con rapidez. Es probable que la discográfica maneje esos datos con precisión y haya calculado que mantener a Britney viva mediáticamente le resulte a largo plazo más rentable. Pero insisto, esto no deja de ser una teoría conspirativa, no un hecho probado. ¿Y la familia? ¿Podría beneficiarse de algo así? En teoría sí, siempre en connivencia con la discográfica, que sería quien gestionaría todo el entramado. Lo que sí es un hecho es que, hoy por hoy, quienes más se benefician de estas teorías son los propios medios de comunicación, porque las teorías conspirativas, los rumores sobre dobles y deepfakes generan clics, y esos clics se traducen en dinero real. Puede que el mayor beneficiado no sea ni la discográfica ni la familia, sino el propio ecosistema de Internet, que se alimenta de teorías y atrae la atención de millones de personas.
Muchos se ríen de estas teorías y sencillamente no creen en nada de esto. Igual que en su momento, tampoco creyeron en el movimiento Free Britney. ¿Y qué pasó al final? Bueno, eso ya lo saben. Hay quienes sostienen que Britney sigue perfectamente viva y que todo lo que vemos en sus redes sociales refleja simplemente el deterioro de su salud mental. Y aquí, sin duda, puede haber mucho de cierto. Pienso en todo lo que esta mujer ha atravesado. Cero infancia, presión constante, un matrimonio fallido tras otro, la pérdida de la custodia de sus hijos, 13 años de tutela, años de medicación forzada, trabajo bajo coacción. Todo eso tuvo, sin duda, un efecto profundamente destructivo sobre su psique. Así que ahora, con su libertad recién estrenada, es posible que se haya dejado llevar en exceso por ella. A eso se suma la falta de un apoyo sincero, unas relaciones familiares complicadas y el escarnio social constante. Todo eso puede encontrar salida precisamente en ese tipo de publicaciones extrañas en Instagram. Conviene recordar también que Britney nunca tuvo margen para adaptarse con normalidad a la realidad que la rodeaba. No vivió en condiciones normales, porque siempre estuvo trabajando, actuando, viviendo según el dictado de otras personas, encerrada en una burbuja hermética. Es un poco como congelar a alguien durante años y luego descongelarlo esperando que se comporte con normalidad en una época completamente distinta. Sé que es un ejemplo un tanto extremo, pero si Britney nunca tuvo una vida normal, ni relaciones auténticas, ni siquiera libertad para usar un teléfono o salir de casa cuando quisiera, no podemos esperar que hoy se comporte como cualquier persona acostumbrada a la libertad desde siempre. Es también algo que ocurre, salvando las distancias, con personas mayores que se estrenan en redes sociales y publican cosas un tanto disparatadas, sin que eso signifique necesariamente que tengan un problema psicológico, sino simplemente que no manejan del todo bien este nuevo entorno digital en el que no se criaron, y no son conscientes de que ciertas publicaciones pueden resultar extrañas a ojos de los demás. Quienes rechazan las teorías conspirativas también señalan que a Britney se la ha visto en persona en numerosas ocasiones después de 2016, entre otras, obviamente, en el tribunal en 2021, en directo en Los Ángeles, interactuando con abogados, con fans, y que eso no se puede explicar con un deepfake o con inteligencia artificial. Cierto, pero ¿y si se tratara de una doble? Quizás por eso sus movimientos al bailar ya no son tan precisos, quizás por eso su rostro, en general, ya no parece del todo el de la Britney de siempre. Eso, en cierto modo, podría explicar por qué no aparece en los medios y por qué no concede entrevistas sinceras, cuando podría zanjar los rumores de una vez por todas. Y es posible simplemente que ya esté harta. Puede tener todo el derecho a alejarse por completo del mundo del espectáculo después de todo lo que le hizo, después de haberla triturado y escupido, y puede querer dejar de justificarse por no ser, ya se sabe, un camello. Aunque también cabe pensar en un doble que prefiere no exponerse demasiado. No vaya a ser que los detectives de Internet empiecen a fijarse en ella con más intensidad. Porque si la gente fue capaz de impulsar el movimiento Free Britney, que terminó liberándola de la tutela, ¿por qué no iban a analizar ahora, con ayuda por ejemplo de herramientas de inteligencia artificial, si se trata realmente de la Britney auténtica? Eso podría desatar una tormenta mediática de proporciones colosales, y quizás por eso Britney se mantiene visible únicamente en su Instagram, donde resulta más fácil ocultar cualquier detalle. Estas preguntas sin respuesta. Amigos, algo es seguro. Conviene recordar que a la gente le atrae la idea de la conspiración, porque una conspiración impone cierto orden allí donde reina el caos. Y en el caso de Britney hay, desde luego, mucho caos. Así que no debería extrañarnos que sigan surgiendo este tipo de teorías. Pero les voy a decir algo más. Yo tengo una intuición bastante desarrollada. Es un don, pero también una especie de maldición, porque a veces desearía que las cosas fueran distintas de lo que mi propia intuición me dicta, e intento convencerme a mí misma o dejarme convencer por los argumentos de otros.
Y al final resulta que la intuición no me había fallado. Y todo ese esfuerzo por convencerme no sirvió más que para perder tiempo y energía. Y en el caso de Britney, pese a los numerosos argumentos racionales que apuntan a que todas estas teorías conspirativas son un poco descabelladas, sigo sintiendo, en el fondo, que algo aquí no encaja del todo. ¿El qué? Creo que el tiempo lo dirá, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y si les interesa saber qué es de Britney Spears hoy, según las informaciones oficiales, y qué se sabe de su familia, se lo cuento ahora, porque también aquí hay unos cuantos datos sorprendentes. Sobre Britney, la verdad, se sabe poco. Algunas fuentes aseguran que se mudó a México, otras que reside en California. No actúa, no da conciertos, no concede entrevistas. Como ya he dicho, su única ventana al mundo sigue siendo Instagram, repleto de videos repetitivos, bailes extraños y publicaciones que generan inquietud. Durante un tiempo mantuvo una relación con un hombre llamado Paul Solís, que según parece trabajó como encargado de mantenimiento en su propiedad. En algún momento se produjo entre ellos alguna especie de altercado que requirió incluso asistencia médica, aunque más allá de eso no se conocen detalles oficiales. En abril de 2025, Page Six informó de que Britney había roto definitivamente con Paul. Y esto es, básicamente, todo lo que sabemos por ahora sobre ella. ¿Y qué hay de Kevin Federline, su exmarido? Es, sin duda, el hombre al que buena parte de los fans de Britney define con una sola palabra: parásito. Bailarín en los años 2000, celebridad de segunda fila, hoy reside en Hawái, a donde se mudó junto a su esposa Victoria y sus hijos. Y aquí viene lo interesante. El motivo oficial de aquella mudanza es una vida más tranquila, mejores escuelas para sus hijos y que su actual esposa tendría allí alguna oportunidad laboral. Pero el motivo extraoficial parece ser la legislación de Hawái, que permite prolongar la manutención de los hijos hasta los 23 años. Si se hubiesen quedado en California, la obligación de pagar pensión suele terminar cuando el hijo cumple 18 años. Y los hijos de Britney ya son mayores de edad, así que se habría acabado el dinero de mamá. En cambio, en Hawái, la manutención puede extenderse, como decía, hasta los 23 años, siempre que el hijo continúe estudiando. Los medios comentan que Kevin sabía perfectamente lo que hacía y que siempre le ha interesado únicamente el dinero, así que también esta decisión respondería a ese mismo interés. Se sabe además que está preparando la publicación de sus propias memorias, y solo cabe pensar qué tarde ha llegado a contarlas. Kevin promete narrar allí su propia versión de la historia. Confieso que espero con verdadera impaciencia el momento en que intente, sin demasiado éxito, presentarse a sí mismo como la víctima. ¿Y los hijos de Britney? Como ya mencioné, viven con su padre en Hawái, lejos de Hollywood. Los medios los captan de vez en cuando en alguna fotografía. Son altos, ya bastante mayores. Su relación con Britney es difícil y fría, aunque según parece, no está del todo rota. En 2025 intentan, poco a poco, retomar el contacto, aunque el camino hacia reconstruir ese vínculo es largo y lleno de baches. Y ahora atención, porque aquí creo que viene una auténtica sorpresa. Pasemos a las noticias sobre el padre de Britney, Jamie. Hoy está enfermo, aislado y con su imagen pública completamente destruida. Vive en Luisiana, en una caravana instalada justo al lado de un almacén repleto de recuerdos y objetos que pertenecieron en su día a Britney. En 2023 sufrió complicaciones de salud muy graves derivadas de una infección bacteriana. Los médicos lucharon por salvarle la vida y todo terminó con la amputación de una de sus piernas. Se desplaza en silla de ruedas. No tiene contacto con su exesposa Lynn ni con Britney. Antes fue la figura central de toda la familia. Hoy prácticamente ha sido borrado de ella. Es una ironía trágica,
El hombre que durante años restringió la libertad de su hija se ha convertido ahora él mismo en un prisionero, no ya de la tutela ni de la ley, sino de la enfermedad y de la soledad. ¿Y la madre de Britney, aquella que debía ser su apoyo y en realidad no lo fue? Hoy es una figura dividida entre el deseo de reparar la relación y el peso de todo lo ocurrido en el pasado. Lleva años intentando reconciliarse con su hija, pero Britney no olvida que ella permitió años enteros de silencio y de sufrimiento. Lynn vive hoy tranquila, lejos de los focos, y su hermana, Jamie Lynn Spears, hoy actriz y escritora, sigue en activo, todavía intentando consolidar su propia carrera, aunque su nombre siempre estará asociado, ante todo, al de su hermana Britney. La relación entre ambas es fría, cargada de reproches, aunque de vez en cuando surgen momentos en los que la familia intenta reunirse, no tanto por ellas mismas como por los hijos, que se han convertido en el único puente entre las dos partes enfrentadas. Brian Spears, el hermano, es quizás el miembro más callado de toda la familia. Productor, manager, hombre de bambalinas que jamás buscó protagonismo. Hoy sigue en la sombra. Y así, llegando ya al final, si uno mira hoy la historia de Britney Spears, puede extraer una conclusión principal, que se trata, ante todo, de la historia de un sistema capaz de triturar a un ser humano como una máquina sin alma, siempre que exista potencial de negocio. Britney es hoy, con frecuencia, objeto de burla. ¿Y saben qué? Sinceramente, me parece repugnante que la gente haga eso. Que en los comentarios de internet se rían de sus bailes, de su aspecto, de cómo se viste o de lo que publica. Que no encaje con ciertos estándares estéticos o sociales no le da a nadie derecho a hacer bromas a su costa. No es un meme, no es una comedia de la que reírse, es una persona. No sé si la gente realmente es consciente de que esta mujer pasó por la trituradora psicológica que es la industria musical, y además desde niña, desde antes incluso de comprender lo que significaba de verdad la palabra fama, sin el apoyo adecuado, sin gente capaz y sobre todo dispuesta a protegerla de verdad. Y es posible que ni siquiera quienes tenía más cerca supieran bien en qué la estaban metiendo. O quizás sí lo sabían, y simplemente decidieron sacar provecho económico de ello. No quiero llevar esta reflexión demasiado lejos, pero de algo estoy segura. La vida tiene su manera propia de devolver las cosas. Lo que siembras, lo cosechas. Lo que das, se te regresa, siempre. La historia de Britney es, en el fondo, una advertencia, que el brillo de los reflectores puede ser la cárcel más oscura de todas, que la libertad no tiene precio y que el control, incluso disfrazado de cuidado, puede destruir a una persona más que todos los escándalos juntos. Y pienso, para terminar, que de verdad me gustaría creer que Britney está viva, que está bien, que no da entrevistas ni actúa simplemente porque le da igual todo eso, y que esos videos suyos en Instagram no son más que una provocación, algo así como, ahora voy a girar un rato sobre mí misma, a blandir unos cuchillos, y ustedes que se queden ahí tejiendo sus teorías extrañas. Es lo único que pueden hacer, no van a poder quitarme mi libertad. De verdad me gustaría que fuera así, que viviera a su manera porque sencillamente se lo merece. Y si resulta que no es así, que alguien nos está, dicho con suavidad, engañando, confío en que algún día conoceremos la verdad.